cómo aplico una transformación de Lorentz para actuar sobre un espinor, en particular un boost, para que vean un ejemplo práctico de eso, que de hecho era un ejercicio que antiguamente estaba en las guías y lo sacaron. Y después un poco revisar lo que estuvimos viendo de quiralidad la clase pasada, lo que vieron hoy también con Gustavo, ver un poco algunas propiedades de las corrientes cuando las construyo pensando en términos de la quiralidad, etc. Que en algunos casos es algo que se sobrepone mucho con la clase pasada y con la teórica de hoy, pero que es una buena oportunidad para repetir esos conceptos y para que ustedes puedan habilitarles la posibilidad de hacer preguntas. Entonces, bueno, arrancamos la primera mitad de eso, les comparto pantalla. Antes de encarar este problema que les quería contar de cómo, cómo aplicar una cierta transformación de un boost a un espinor, quería contar rápido cómo se deduce en general el boost más general posible. Es una pregunta que uno se puede hacer en algún momento porque uno siempre escribe el boost en la dirección de X, o el boost en la dirección de Y, o el boost en la dirección de Z, y una pregunta natural es, bueno, ¿cómo es el boost en una dirección arbitraria? ¿No? Recuerden que estamos trabajando con C igual a 1, entonces un boost en la dirección X, ¿sí? Con una velocidad, ustedes ven mi mouse, ¿no? Sí. ¿Alguien? Sí, se ve. Sí, se ve. Con una cierta velocidad en la dirección X, ustedes saben que el boost es así, ¿sí? El nuevo tiempo T' es gamma por T menos B por gamma por X, y X' es igual a gamma por X menos B por gamma por T. Es bastante obvio cómo hacer para escribir un boost en la dirección de Y y un boost en la dirección de Z, ¿sí? Lo que no es tan obvio es cómo escribir un boost en una dirección arbitraria, un versor caracterizado por un versor N, que me dice la dirección en la que estoy boosteando, o sea, la dirección en la que se mueve el sistema de referencia C' respecto al sistema de referencia S. ¿Tá? El argumento que les voy a dar no es un argumento hiperformal, es medio con los dedos, pero es algo que una vez que lo entendiste, medio que si incluso te olvidas la fórmula que les voy a terminar mostrando hoy, repitiendo este conjunto de pasos lo podés llegar a deducir de vuelta todas las veces que quieras. Fíjense, si nosotros miramos esta transformación un poco fuerte, podemos hacer varias observaciones. Primero, las direcciones que son transversales al boost, que en este caso son Y y Z, no cambian. Eso es bastante obvio, ¿sí? Entonces, es bastante razonable esperar que si yo hago un boost en una dirección completamente arbitraria, ¿sí? Las coordenadas espaciales en las direcciones ortogonales a ese boost no deberían cambiar, ¿sí? La dirección paralela, que en este caso es X, sí cambia, de hecho me queda un rescaleo por X, una especie de traslación en la dirección del tiempo, ¿sí? Caracterizado por esta gamma, donde esta velocidad justamente en este caso está en X, pero en el caso más general es pensable que, bueno, tendré que trasladar las direcciones paralelas en la dirección de la velocidad, ¿sí? Y el tiempo también, siempre en cualquier bus, ya sea en X, en Y, en Z o en dirección arbitraria, va a tener también un cierto rescaleo con gamma, más una especie de traslación en esta dirección, ¿sí? Donde acá me terminó apareciendo la velocidad del boost por X, donde X es la dirección en la que está yendo el boost, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, uno puede agarrar y decir, bueno, vamos a pensar ahora en una dirección arbitraria, ¿sí? Y mis componentes espaciales de X, las voy a descomponer en las componentes que son paralelas al boost y las componentes que son perpendiculares al boost, ¿sí? Perdonen acá la desprolijidad, pero no es difícil ver usando, qué sé yo, álgebra del CBC, ¿no? Que la componente paralela a la velocidad es básicamente esta. Es proyectar a X sobre la velocidad, en la dirección de la velocidad, y dado que la velocidad no es un versor de norma 1, tengo que dividirlo por la norma al cuadrado. ¿Tá? Esto es álgebra de CBC. Entonces, el X perpendicular, que lo definí acá, va a ser el X menos el X en la dirección paralela. ¿Tá? Le tengo que sacar a X la proyección en la dirección paralela y eso me va a dar el X perpendicular al bus. ¿Sí?
Entonces, con estas definiciones, uno puede proponer lo siguiente. Dice, fíjense, propongo que las direcciones transversales al bus no cambien. Eso es algo, era la observación más obvia que uno había hecho en el caso de cuando miraba el boost en X con un poco de fuerza. En la dirección paralela al boost, ¿qué digo? Digo, bueno, las coordenadas paralelas al boost son rescalear un poquito con gamma y trasladarlo en la dirección del boost, ¿sí? Con algo proporcional al tiempo. Es básicamente lo mismo que estamos haciendo ahí, pero de una manera un poquito más general, ¿sí? En cambio, el tiempo, habíamos dicho que siempre iba a cambiar el tiempo, y el tiempo siempre iba a cambiar con un rescaleo en gamma y un corrimiento que le hago, ahora, fíjense, con la proyección de la velocidad en la dirección X, ¿sí? Si el bus fuera en X, esto hubiera sido la velocidad del bus por X. Si esto hubiera sido Y, esto sería la velocidad del bus por Y, etc. Ahora, siendo esto una velocidad en una dirección arbitraria, bueno, es ese producto escalar, ¿sí? No se los demostré, pero no es difícil convencerse con los dedos que de acá recupero todas las fórmulas que yo ya conocía para los bus sencillos, que eran en X, en Y, en Z. Y no es difícil imaginarse que, bueno, que esa sería una de las maneras de generalizar esto. Obviamente después, si quieren, lo que uno puede hacer es, si no está del todo convencido, es agarrar todas las fórmulas a las que vamos a llegar ahora y verificar que efectivamente lo que construí es un boost, es una transformación de Lorentz, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo estas dos ecuaciones para la X transversal y para la X paralela, y esta ecuación para el tiempo. Esta de X transversal y X paralela, estas dos ecuaciones las sumo, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo me quedó X transversal más X paralelo prima, que va a ser X prima, ¿sí? Del lado derecho, ¿qué hago? Tengo X transversal, que lo escribo como X menos su proyección, como habíamos dicho antes, más gamma por X paralelo, y X paralelo, entonces pongo gamma por X paralelo, que es esto de acá, lo habíamos escrito antes, menos B por gamma por T, menos B por gamma por T, ¿sí? Entonces, fíjense, escrito de una manera más compacta, mi transformación de Lorentz más general posible tiene esta pinta de acá, ¿sí? Cuando ahora sí escribí, ya me saqué de encima el X paralelo y el X perpendicular, y escribí todo en términos de X y de T. T, el tiempo y las coordenadas, siguen siendo una combinación lineal del tiempo y las coordenadas en el viejo sistema de referencia, solo que ahora las tengo escritas de una manera mucho más general, ¿sí? Si uno agarra y se toma el trabajo y dice, bueno, a ver, escribamos esto explícitamente con donde B es B1, B2 y B3, B cuadrado es el módulo cuadrado de B, X' es X'1, X'2, X'3, y las X de acá son X y X1, X2, X3, o X y Z, como les guste a ustedes, y agarran y escriben el bus, lo que estoy diciendo acá, pero escrito en una matriz. La matriz que me queda es esta cosa de acá, ¿sí? Entonces, un poco con los dedos, me construí el bus más general posible, pensando en términos de las coordenadas que son paralelas y las coordenadas que son perpendiculares, ¿sí? Todo esto porque esta formulita de acá, en particular la de arriba, los quería convencer de esta fórmula de acá, la voy a usar justamente en el ejercicio que voy a hacer a continuación, ¿sí? Fíjense que este razonamiento que hice con cómo es el bus más general posible, uno lo podría haber hecho tranquilamente pensando en rotaciones, ¿sí? Dejemos el tiempo de lado, supónganse que ustedes piensan en una rotación. Ustedes saben hacer una rotación alrededor del eje X, no es difícil. Con un par de cosenos y senos bien ubicados la escribís. Saben hacer una rotación alrededor del eje Y también, con un par de senos y cosenos bien ubicados la puedes escribir. Saben hacer una rotación alrededor del eje Z. Entonces uno podría agarrar y empezar a mirar fuerte esas rotaciones y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con el X que es paralelo al eje de rotación? ¿Qué pasa con los X que son perpendiculares a los ejes de rotación? Y de esa manera construirse una fórmula compacta que me permita escribir la rotación más general posible de un cierto ángulo θ en una dirección arbitraria, ¿sí? Si ustedes se toman ese trabajo y repiten este tipo de razonamiento que hice para el bus de Lorentz, pero para una rotación, van a ver que llegan a lo que se llama la fórmula de Rodríguez, que la pueden buscar en Wikipedia. Se lo dejo como un ejercicio para hacer. Pero me importa ahora esto, el bus. Tengo acá el bus más general posible sobre cómo transforma el tiempo y cómo transforma las coordenadas cuando busteo en una dirección arbitraria con una cierta velocidad de módulo B. ¿Está? Entonces el ejercicio que les quiero plantear es el siguiente. Supónganse que parto, que tengo
las soluciones de energía positiva. Tomé las de positiva, después ustedes lo piensan para las soluciones de energía negativa. ¿Sí? Habíamos visto que estas eran las soluciones de energía positiva de la ecuación de Dirac, ¿sí? Con un momento bien definido. Obviamente uno podría usar otro conjunto completo de observables que conmutan para construir soluciones, pero si yo elijo soluciones con energía bien definida y momento bien definido, en particular las dos soluciones con energía positiva, habíamos visto que eran estas de acá, ¿sí? Que tenía la típica exponencial, era la IP por X menos I por T. Cuando las escribimos el otro día, en vez de usar momento y energía, usé frecuencia y vector de onda, pero es lo mismo porque h bar es igual a 1 para nosotros, ¿sí? Habíamos visto que acá arriba podía poner una cierta base de espinores, 1, 0, 0, 1, y que el espinor de abajo me quedaba definido en función del de arriba con sigma por P dividido de más M, ¿sí? Lo que no vimos el otro día es esta normalización, ¿sí? La normalización de esta función de onda es un poco arbitraria, uno tiene que elegir algún criterio. Como ya estuvimos discutiendo a lo largo de todas estas clases donde estuvimos viendo ecuación de Dirac, la idea de interpretar esto en términos de probabilidad o cosas por el estilo la tenemos que abandonar, ¿no? Entonces, normalizar esto a uno no significa que yo esté diciendo que haya una partícula o no haya una partícula o algo por el estilo, porque yo puedo crear más de una partícula. O sea, todas esas nociones son un poco relativas. Es un poco arbitrario como normalizo esto. Cuando uno usa estas soluciones de la ecuación de Dirac libres para hacer teoría de perturbaciones, por ejemplo, en teoría de campos, etc., uno tiene que agarrar una cierta normalización y casarse con esa normalización. Pero bueno, en particular hay una normalización dentro de todas las posibles que uno podría elegir, que es agarrar y pedir que el vector techado U techo, UI, UJ, me dé la delta IJ. ¿Sí? Si ustedes hacen este ejercicio de agarrar esta UI y hacer este producto con la U techo U, van a ver que la normalización que hay que poner acá es esta. ¿Sí? Donde este E, que es el mismo que va acá, es la raíz cuadrada de P cuadrado más M cuadrado, la relación de dispersión usual. ¿Sí? Pero les insisto, podría haber otra normalización. Esta es la que me garantiza que U techo por U me da la delta IJ. ¿Por qué esta normalización tiene algún sentido? Y bueno, porque fíjense, U techo por U, ustedes ya vieron que es un escalar relativista. ¿Sí? Hacer un espinor de Dirac techo por un espinor de Dirac es un escalar. ¿Sí? Entonces, si esta normalización vale en un cierto sistema de referencia, va a valer en cualquier sistema de referencia. Entonces, en ese sentido, es una normalización covariante que tiene sentido. ¿Está? Entonces, supónganse que tenemos esto, la solución de energía positiva, ¿sí? En particular, si yo agarro y pongo un momento cero en esta solución de energía positiva, ¿sí? Fíjense que con P igual a 0, la energía es igual a la masa, entonces acá la normalización me queda 1, básicamente. La fase me queda, el momento esto es 0 y la energía es la masa, o sea que me queda E a la menos IMT. Las componentes de abajo del espinor se anulan y me quedan solo estas componentes de arriba que son 1, 0 o 0 y 1. ¿Tá? De hecho, el ejercicio anterior a buscar todas las ecuaciones, las soluciones de la ecuación de Dirac, era buscar todas las soluciones de la ecuación de Dirac en reposo. En particular, uno obtenía estas soluciones para energía positiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Los que les propongo como ejercicio para hacer ahora, que les voy a hacer a continuación, es agarrar y decir, Perdón, Matías, te interrumpo un sí, segundo. sí, Eh, un tema de que no entiendo la letra. ¿El tiempo ahí es un T normal o un tau? Que tal vez es tau y no presta atención. no, un tiempo normal, mi T es así, perdona, Ok, no era más. un tiempo normal. Sí, mi T tiene esa curvita y a veces parece un atado, de verdad. Bueno, entonces, tenemos esta solución en reposo, y el razonamiento que voy a hacer es el siguiente. Yo conozco, supónganse que yo solo conozco esta solución en reposo porque resolver la ecuación de Dirac cuando P es distinto a 0 me resulta muy complicado. Pero sé resolver esta porque la ecuación de Dirac se simplifica mucho cuando tomo P igual a 0. Entonces, si yo conozco cómo transformo un espinor ante un boost, ¿sí? Yo podría agarrar y boostear la solución en reposo y debería poder llegar a la solución no en reposo. ¿Se entiende? Si yo elijo un boost en una dirección arbitraria con la velocidad adecuada, puedo transformar una solución en reposo a una solución que se está moviendo, que va a ser esta. ¿Tá? Entonces, eso va a cerrar todo el ciclo de consistencia de todo lo que estuvimos viendo, porque no solo encontramos las soluciones de la ecuación de Dirac en reposo, no en reposo, etc., también construimos cuál era el conjunto de transformaciones de Lorentz
que actuaban sobre los espinores, ¿sí? Vimos que teníamos las rotaciones y los boosts, que eran lo más particular, porque la rotación dentro de todo eran bastante razonables. Me decían que los espinores de arriba y de abajo eran espinores como los que ya conocíamos de mecánica cuántica, pero los boosts eran un poquito más complicados de interpretar. Ahora, si esa construcción que nosotros hicimos el otro día, que la revieron también en la teórica, es correcta, debería suceder que si yo busteo la solución en reposo, que es esta de acá, me aparezca la solución de acá arriba. ¿Están todos de acuerdo con esa idea? Sí. Bien. A ver, pregunta en el chat. Sí, ok. O sea, bueno, ejercicio, probar que puedo hallar la solución USU-IDP, que es la de acá arriba, haciendo un boost a la solución en reposo, que es la de acá abajo. ¿Está? Ese es el objetivo. Ahora, fíjense, ¿qué boost tengo que hacer? Nosotros, cuando definíamos un boost que nos llevaba de un sistema de referencia S a un sistema de referencia S', con una cierta velocidad en una cierta dirección, ese boost lo que hacía era mandarme a un sistema de referencia S' que se mueve a velocidad v respecto al sistema de referencia S. ¿Sí? Pero si ahora yo en el sistema de referencia S tengo una partícula quieta y quiero que en el sistema de referencia S' se vea como moviéndose con velocidad v, entonces el boost que tengo que hacer es un boost para atrás. Tengo que pasarme un sistema de referencia que se mueva a velocidad menos v respecto de S, para ver que una partícula en reposo en S se mueve a velocidad v en S'. ¿Se entiende? Es un poco rebuscado el razonamiento. Pero no tengo que aplicar el boost ciego que estuvimos viendo antes, 2 slides para atrás, sino el inverso de ese boost. ¿tá? Porque quiero pasarme un sistema de referencia S' que se mueve a velocidad menos v respecto al sistema de referencia S, para que una partícula que se veía en reposo en S se vea como moviéndose a velocidad v en S'. ¿Tá? ¿Alguna pregunta sobre ese detalle? Bien. Entonces, puedo agarrar y volver 2 páginas para atrás y decir, bueno, me copio mi boost general, que era una relación entre T' y X' con T y con X, ¿sí? Pero tengo que, ese boost, yo necesito su inversa, ¿sí? O sea que, si quieren, necesito ese boost, pero donde decía B tengo que poner menos B, ¿tá? Entonces fíjense, cambiar B por menos B es simplemente cambiar estos dos signos de esas dos fórmulas que estaban 2 páginas atrás, ¿sí? Fíjense que en este término al medio no cambia nada porque B aparece 2 veces, o sea que si cambio B por menos B, este término no cambia. Lo único que cambia justamente es el término cruzado, el término que mezcla posición con tiempo y posición con tiempo. ¿Tá? Entonces, esta fórmula de acá que les puse, el tiempo en el sistema de referencia primado y la posición en el sistema de referencia primado, en función del tiempo y la posición en el sistema de referencia no primado, lo único que cambia respecto a 2 slides atrás es que cambia este signo y este signo que están con un circulito rojo. ¿tá? Ahora, doble confusión, doble signo. Yo voy a necesitar, en algún momento, la inversa de esta transformación, es decir, cómo se escriben las viejas coordenadas en función de las nuevas coordenadas primadas. ¿sí? Pero la inversa, nuevamente, no es más que cambiar esos dos signos. O sea que las viejas coordenadas en función de las nuevas coordenadas, ahora llevan estos dos signos menos acá, que es igual a la fórmula original que habíamos escrito 2 slides atrás, pero con los primados y los no primados invertidos. ¿Está bien? Pero básicamente este es el boost que yo quiero hacer para que una partícula que se ve en reposo en S se vea como moviéndose a velocidad v en S'. Sin embargo, fíjense que nuestros boosts nosotros los caracterizamos por una cierta velocidad v, que tenemos acá, unos factores gamma, que son la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado, y sin embargo nuestras soluciones nos gusta interpretarlas en términos de energías y de momentos, porque así las escribimos anteriormente. ¿sí? Entonces, fíjense, el otro día habíamos llegado a que habíamos escrito la fórmula más general para un boost en una dirección n para una rapidity z. ¿sí? Obviamente la rapidity que nos interesa ahora a nosotros respecto de aquella clase es menos la rapidity, por las razones que hablé antes. ¿sí? Con lo cual, bueno, cambiar ese menos es cambiar el signo de lo que queda acá. O sea que esta fórmula es la fórmula de hace 2 clases, pero con este signo cambiado. ¿sí?
En particular, si vamos a la base de Dirac, y eso es algo que me olvidé de comentar, pero estas soluciones de acá, que las obtuvimos al principio de esta guía, son en la base de Dirac, ¿sí? O sea que voy a trabajar, esta parte la voy a trabajar en la base de Dirac. Entonces, fíjense, acá dice que es coseno hiperbólico de la rapidity dividido 2 por una matriz de identidad 4×4, más alfa proyectado en la dirección del boost por el seno hiperbólico de la rapidity dividido 2. Alfa es algo que depende de la base en la que estoy, en la base de Dirac, alfa era Pauli en las antidiagonales, ¿sí? O sea que mi matriz S, que tiene que actuar sobre el espinor para hacer una transformación de boost en una dirección n arbitraria con rapidity menos z, es esta transformación de acá, ¿sí? Pero bueno, como les decía antes, nuestro boost estará caracterizado por una cierta velocidad y un factor gamma, que es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado, o una rapidity, si quieren, cuando lo veo en términos de cómo actúa esto sobre los espinores, pero a nosotros nos gusta pensar en términos de energía y de momento, ¿sí? Entonces, fíjense, y esto quiero que me detengan si no se entiende esto, porque es importante, porque esto genera a veces mucha confusión. En general, cuando uno está actuando sobre cuando uno agarra una transformación de Lorentz, el parámetro velocidad que aparece ahí adentro, el parámetro gamma que aparece ahí adentro, se refiere a la velocidad relativa entre un sistema de referencia y otro, no a la velocidad que tiene una partícula, ¿sí? Ahora, en este caso particular, ¿sí? En este caso particular, como yo justamente estoy queriendo implementar un boost para llevar a una partícula que está en reposo a una partícula que se mueve a velocidad v, en este caso en particular la velocidad v coincide con la velocidad de la partícula. La velocidad del boost coincide con la velocidad de la partícula. El factor gamma coincide con el factor gamma de la partícula. ¿Está bien? Pero solo en este caso, porque yo quiero producir ese efecto. ¿Está bien? En general eso no va a valer. Yo en un sistema de referencia podré tener muchas velocidades de distintas partículas, en otro sistema de referencia tendré muchas velocidades de muchas otras partículas, y el V y el gamma que yo pongo en mi boost tiene que ver con la velocidad relativa entre el sistema de referencia, no con la velocidad de las partículas. ¿Está? Pero entonces, en particular, en este caso sí vale, fíjense, que el gamma, como es la raíz cuadrada, 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado, y esa velocidad es la velocidad de la partícula, entonces el factor gamma es la energía dividido la masa de la partícula. ¿Está? Y la velocidad vectorial por gamma va a ser el momento de la partícula dividido su masa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y acuérdense las fórmulas que les había comentado 2 clases atrás, que este coseno hiperbólico de la rapidity era el factor gamma. Entonces el coseno hiperbólico de la rapidity dividido 2, que es lo que me aparece en estas matrices que actúan sobre el espacio espinorial, con un poco de las fórmulas trigonométricas, no, ¿cómo se llama? Las que son hiperbólicas, un poco con las fórmulas hiperbólicas, uno puede ver que el coseno hiperbólico de este parámetro dividido 2 es la raíz cuadrada de gamma más 1 dividido 2, y el seno hiperbólico de este parámetro dividido 2 es la raíz cuadrada de gamma menos 1 dividido 2. Y los gamas, como ya sabemos, los podemos relacionar con la energía, por lo que ya dijimos. ¿Tá? O sea que todos los parámetros que yo use para mis boosts, ya sean las velocidades, las matrices, el factor gamma o las rapidities, siempre las voy a poder escribir en términos de la energía de la partícula y el momento de la partícula. ¿Tá? Ahora, una observación importante. Fíjense. Mi regla de transformación lineal para un espinor me dice que el espinor, en el nuevo sistema de referencia, que en principio lo voy a querer escribir en términos de las coordenadas del nuevo sistema de referencia, es actuar con esta matriz que me escribí acá arriba sobre el espinor viejo, que lo tengo escrito en términos de las viejas coordenadas. ¿Sí? Ahora, es importante que yo tengo 2 tareas para hacer a la hora de transformar este espinor. La primera tarea es agarrar el espinor viejo y multiplicarlo por la matriz. Perfecto. La segunda tarea es que cuando yo haga esto, me va a seguir quedando escrito en términos de las coordenadas viejas. Entonces yo tengo que agarrar las coordenadas viejas y escribirlas en términos de las coordenadas nuevas. Esa es la segunda tarea. ¿Tá? O sea que transformar un espinor de Dirac no es solamente aplicarle una matriz, es aplicarle una matriz y cambiar las coordenadas. ¿Está bien? Lo mismo, fíjense, pensemos en un ejemplo un poco más sencillo. Imagínense la ecuación para un escalar. ¿Sí? Nosotros vimos que la ecuación de Klein-Gordon es una ecuación que si yo asumo que el campo de Klein-Gordon es un escalar, me dice que la ecuación de Klein-Gordon es un invariante relativista. ¿Tá? Es consistente con que Klein-Gordon sea un escalar.
Que soy un escalar significa que no transforma entre un sistema de referencia y otro. Ahora, si yo aplico un boost, ¿sí? O aplico una rotación, algo le tengo que hacer al campo de Klein-Gordon, y es, en su dependencia en las coordenadas espaciotemporales, las tengo que escribir en términos del nuevo sistema de referencia. ¿Sí? En particular, como el campo de Klein-Gordon es un escalar, no lo mezclo con nada, no le aplico ninguna matriz ni nada, porque es un escalar. Pero sus coordenadas las tengo que cambiar. Y acá es lo mismo. Este tipo acá no es un escalar, ¿sí? Es un espinor. Entonces lo tengo que multiplicar por una matriz. Pero encima tengo que escribir las viejas coordenadas en términos de las nuevas coordenadas. Y es por eso que estas fórmulas, la segunda llave de estas fórmulas me va a servir. Porque justamente esto me está dando las viejas coordenadas en función de las nuevas coordenadas. Y eso es algo que lo voy a tener que usar. ¿Tá? Entonces, recuerden, tarea. ¿Qué es lo que me falta hacer? Agarrar el espinor viejo para mí es el espinor en reposo, aplicarle esta matriz y cambiar las viejas coordenadas en función de las nuevas coordenadas. Tomemos la solución en reposo, que la escribimos 2 slides atrás. ¿Sí? Entonces, si yo quiero transformar esto, nuevamente, me va a quedar esta fase, e a la menos i mt, pero ahora este t, escribo t como función de t' y x', porque t lo tengo que escribir en términos de las nuevas coordenadas. ¿Sí? Por la matriz, que escribimos en el slide anterior, multiplicando a este espinor chi sub i 0. ¿Sí? Antes de aplicar esta matriz sobre este espinor, miremos un segundo la fase. ¿Sí? Mi fase, que es e a la menos i m por t, donde t es una función de t' y x', lo escribo explícitamente. Escribo t como función de x' y t', que es esto. Es gamma por t' menos gamma por b por x'. ¿De dónde lo saqué? De esta fórmula de acá, la fórmula anterior. T es gamma por t' menos gamma por b por x'. ¿Sí? Entonces, fíjense, m por gamma, habíamos dicho que justamente iba a ser la energía de la nueva partícula. La nueva energía de la partícula. ¿Sí? Y m por b por gamma es el momento de la partícula. Entonces, acá ven cómo la fase justamente me quedó como lo que yo esperaba, porque esta es la fase de una partícula libre con momento p y energía e, la que ustedes ya saben, que tiene esa relación de dispersión con el momento. ¿Sí? En términos de x' y t', acá me faltó un t'. ¿Sí? O sea, la fase es simplemente esta. Cuando reescribí t en términos de t' y x'. Ahora, multiplico acá, esto es coseno de z sobre 2 por chi sub chi, y esto es sigma por n por el chi sub i por el seno hiperbólico de la rapidity de 2. Una multiplicación matricial de a bloques, ¿no? Este bloque de 2 por 2 por esto, más este bloque de 2 por 2 por esto, que es 0, en el bloque de arriba, y en el bloque de abajo es este bloque por lo de arriba, más este bloque por lo de abajo. ¿Tá? Y me queda este espinor de 4 componentes con bloques de 2 componentes. ¿Sí? Con pedacitos de 2 componentes. Las 2 componentes de arriba y las 2 componentes de abajo. Fíjense que agarro, y en este coseno hiperbólico de z sobre 2, nada, es algo que me quedo ahí multiplicando, al igual que este seno. Este coseno hiperbólico de z sobre 2 lo saco para afuera. ¿Sí? Entonces me quedó el coseno hiperbólico de z sobre 2 por esta fase. Fíjense que la fase ya es la correcta, es la que yo esperaba obtener. Me falta entender, bueno, saqué un factor común, este coseno hiperbólico de z sobre 2, y entonces acá, donde dice seno hiperbólico, me quedó el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico de z sobre 2, que es la tangente hiperbólica de z sobre 2. Entonces, para terminar de entender que esto efectivamente es la solución, la que yo puse al principio, que es la solución de energía positiva bien normalizada, etcétera, etcétera, necesito entender bien cómo escribo este coseno hiperbólico de z sobre 2 y cómo escribo esta tangente hiperbólica de z sobre 2. ¿Sí? Coseno hiperbólico de z sobre 2 habíamos dicho que era gamma más 1 dividido 2. Adentro de esta raíz cuadrada multiplico por m y divido por m. ¿Sí? M por gamma es la energía, acá me queda m y acá me queda 2m, o sea que esto es la raíz cuadrada de e más m dividido 2m. Ese es exactamente la normalización que yo les conté que iba antes, que es la normalización covariante para la función de onda. O sea que este factorcito que viene acá multiplicando es lo que yo quería que apareciera. Me quedó la fase, me quedó este espinor, me falta ver la tangente hiperbólica de z sobre 2. ¿Sí? La tangente hiperbólica de z sobre 2, fíjense que es el seno hiperbólico dividido el coseno hiperbólico, ¿no?
Entonces eso me queda la raíz cuadrada de gamma menos 1 dividido a la raíz cuadrada de gamma más 1. Multiplico y divido por la raíz cuadrada de gamma más 1. ¿Sí? Abajo me queda, bueno, la raíz cuadrada de gamma más 1 por la raíz cuadrada de gamma más 1 es gamma más 1. Arriba, fíjense que si junto lo que está dentro de la raíz, me queda la raíz cuadrada de gamma cuadrado menos 1. ¿Sí? Si ustedes hacen gamma cuadrado menos 1, gamma cuadrado es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado, menos 1, factor común 1 menos b cuadrado, eso me queda b cuadrado dividido 1 menos b cuadrado, o sea que me quedó b cuadrado por gamma cuadrado. O sea que la raíz cuadrada de gamma cuadrado menos 1 es gamma por el módulo de b. ¿Sí? Gamma por el módulo de b es el módulo del momento dividido m. ¿Sí? O sea que fíjense que la tangente hiperbólica de z sobre 2, que hasta ahora era esta raíz dividido gamma más 1, si multiplico por m arriba y abajo, me queda el módulo del momento dividido m gamma más m, o sea, el módulo del momento dividido m más e. ¿Sí? Entonces, la tangente hiperbólica de z sobre 2 que iba multiplicando al sigma por n, bueno, reemplazando con lo que acabo de obtener, eso, el módulo del momento dividido m más e por sigma por n. Ahora, el módulo del momento por la dirección del boost, ¿sí? Va a ser el momento, ¿tá? Porque el momento va a estar en la misma dirección que la velocidad de la partícula. ¿Sí? O sea que esto lo puedo escribir directamente como sigma por p dividido m más e. Y entonces terminé llegando a que boostear mi solución, bueno, acá tiré las variables primadas, o sea, en vez de poner x' y t', como ya esta es mi solución, en el sistema de referencia que me interesaba, dejo de hablar de variables primadas, pero básicamente me quedó la misma normalización, que es la normalización covariante que habíamos dicho, la fase correcta, y este ratio correcto entre la parte de arriba y la parte de abajo del espinor con este sigma por p dividido m más e. Exactamente. ¿Está? ¿Se entendió? Matías, tengo una pregunta. Sí. No debería, o sea, creo que no debería estar, pero me parece que saldría un menos, ¿no? En lo que sería el módulo del momento por la normal. Porque el boost lo estás haciendo en una dirección, pero al fin y al cabo la partícula se va a estar moviendo en el sentido opuesto. No, porque fíjate, mira, yo el boost que apliqué, por eso puse boost con menos rapidity, porque apliqué un boost con menos velocidad, ¿está? Apliqué un boost para atrás, para que la velocidad de la partícula coincidiera con esa velocidad. ¿Se entiende? Claro, claro, Yo no apliqué el boost, el que encontramos el otro día. Yo apliqué el boost opuesto. claro. Sí, ¿Está? lo tengo que pensar un poco entonces. O sea, tu razonamiento es correcto. Si yo aplico el boost que me pasa a un sistema de referencia C' que se mueve a velocidad v respecto de S, entonces una partícula que estaba aquí en S se vería moviéndose con velocidad menos v. ¿Está? Eso es correcto. Entonces, como pasa eso, yo voy a aplicar el boost opuesto. Voy a aplicar el boost para que la partícula se vea con velocidad v y no con velocidad menos v. ¿Se entiende? Por eso acá te puse el boost en la dirección n con rapidity menos seda, porque es el boost opuesto. ¿Está? Ah, ok, ok. ¿Tá? Fíjate que esta fórmula tiene un signo cambiado respecto a la que vimos 2 clases atrás. Claro, es como la rapidity desde el sistema de referencia observador. Ponele. Sí, es según como lo quieras ver, pero sí. Digo, a ver. Típicamente se define la rapidity o la velocidad de un boost pensando que el nuevo sistema de referencia se mueve a velocidad v respecto al viejo. Así es la definición típica. ¿Tá? Ahora, lo que yo estoy haciendo es, bueno, aplico el boost al revés. Yo voy a aplicar un boost de manera tal de que el nuevo sistema de referencia se mueva a menos v respecto al viejo. ¿Para qué? Para que las partículas que en S estaban en reposo se vean como moviéndose a velocidad v en S'. ¿Tá? O sea que apliqué los boost inversos para todo. Y por eso Claro, claro. llegué a la solución correcta. ¿Tá? Claro, a lo que yo me refería es que la normal sería la normal del boost. Sí, pero que Claro, es la y normal ahora en el la momento. dirección en la que se mueve la partícula también. Coinciden las dos cosas. Ah, ok, ok, ok. No, yo pensé que seguían siendo opuestos, porque el No, boost no, en una no, dirección. por cómo si yo hubiera elegido el boost común y corriente, me iban a quedar opuestos. Pero como elegí menos el boost, entonces me quedan iguales. ¿Está? Ok, está bien. Bien. Entonces, bueno, con esto terminé
este ejemplo que les quería contar de aplicar explícitamente un boost a una solución, en particular la aplicada de reposo, para mostrarles que uno llega a la solución que ya conocían ustedes. Y fíjense que, digamos, no es magia que yo haya llegado a esta normalización, es justamente por lo que yo les dije antes. Esta normalización, y se lo dejé como ejercicio, es la normalización que me garantiza que U techo por U me dé la del TJ, que me quede normalizada a 1, si quieren, el U techo por U. ¿Sí? Y U techo por U es un invariante relativista, ¿sí? O sea que si yo partí de una solución, esta, que tiene U techo por U igual a esto, voy a llegar sí o sí a una solución que va a tener U techo por U igual a esto. Y esa solución es esta, o sea que esa normalización no es casualidad que haya llegado a ella, no me podía dar otra cosa. ¿Está bien? Fíjense que hay una alternativa y es que hay otra manera de normalizar estas soluciones, que es que en vez de que U techo por U me dé del TJ, es que U daga por U me dé del TJ. Entonces, si hubiera usado esa normalización U daga por U igual a delta IJ, y partía de esta de acá, no iba a llegar a la normalización correcta. ¿Tá? ¿Por qué? Porque esa otra normalización U daga por U no es un invariante relativista. ¿Tá? Pero bueno, nuevamente, les dejo como ejercicio a ustedes agarrar esta solución y hacer U techo por U, explícitamente calcularlo, y ver que este factorcito es el que me permite decir que esto vale delta IJ. ¿Tá? O sea que vale 1 si uso el 1,0 contra el 1,0, por ejemplo, o 0 si uso el 1,0 contra el 0,1, o 1 si uso el 0,1 con el 0,1, etc. 1 si es igual a J y 0 si es distinto de J. Bueno, entonces como les contaba, la segunda parte quería simplemente repasar y revisar y hacer algunos comentarios y construir un poco corrientes, todo cuestiones relacionadas con la quiralidad, muchas de las cuales ya las vieron en la clase pasada, o las volvieron a ver incluso hoy en la teórica. ¿Sí? Entonces, como ya vieron varias veces, la quiralidad se define como I por el producto de todas las gamas. ¿Sí? Y hay tres propiedades que son bastante importantes, que son el hecho de que la gama 5 es hermítica. ¿Sí? Fíjense que esta I que está acá adelante se pone justamente ahí para que esto pase. ¿Sí? Si uno no hubiera puesto esa I, me hubiera quedado antihermítica, era más incómodo, es preferible definir algo hermítico, entonces uno pone esa I y la gama 5 es hermítica. La gama 5 al cuadrado vale la identidad, ¿sí? Y la gama 5 anticonmuta con las gamas 0, 1, 2 y 3. Uno puede que se olvide alguna de estas propiedades, pero lo importante a la hora de ustedes hacer ejercicios, estudiar, rendir el parcial, etc., es agarrar y acordarse que algún tipo de propiedad existe, es decir, que la gama 5 tiene algún tipo de propiedad ante el lagueo, que tiene algún tipo de propiedad cuando la hago al cuadrado y que tiene algún tipo de propiedad de conmutación o anticonmutación con gamma mu. Después, si uno no se acuerda cuál es la propiedad, uno agarre la prueba fácilmente, porque como ya tengo la definición, ¿sí? Fíjense, que al cuadrado vale 1, bueno, es una cuestión de agarrar y multiplicar esto 2 veces y ir anticonmutando las gamas y contando la cantidad de signos que me quedan hasta que logro hacer que el cuadrado me va a dar 1 o me va a dar -1, y bueno, me termina dando 1. Que es hermítica también, hago el traspuesto conjugado de todo esto, que es transponer y conjugar e invertir el orden de todo esto y a la I transformar en una menos I, y cada una de ellas, la gama 1, 2 y 3, traspuestas conjugadas son menos ellas, y la gama 0 traspuesta conjugada es ella misma. Entonces hago toda esa operación y me doy cuenta que es hermítica. Y que anticonmuta con la gama mu, y bueno, qué sé yo, pongan del lado derecho acá, pongan la gama 2. La paso para acá y me levanto un signo menos. La paso para acá nada porque es gama 2 por gama 2. La paso para acá y me levanto un signo menos. La paso para acá y me levanto otro signo menos. Son 3 signos menos. Bueno, entonces anticonmuta. ¿Tá? Uno puede no acordarse si era un conmutador o un anticonmutador, pero si uno ya conoce la definición y tiene en la cabeza que tiene una propiedad bien definida ante transponer y conjugar, que tiene una propiedad bien definida al tomar el cuadrado, y que tiene una propiedad bien definida de anticonmutación o de conmutación con la gama 0, 1, 2 y 3, entonces ya está, es fácil demostrar cuál era la propiedad correcta, uno lo puede deducir rápido. ¿Tá? De hecho,
digo, como para confesarles a ustedes, yo di esta materia 20 veces y cada vez que me siento con la gama 5 digo, ¿para conmutaba o anticonmutaba? Y nada, lo escribo rápido y digo, no, anticonmutaba. ¿Está? Entonces, bueno, como ustedes ya vieron, gracias a que gamma 5 al cuadrado vale 1, uno puede definir proyectores en espacios de quiralidad bien definida. ¿Sí? Con esto, 1 más menos gamma 5 dividido 2. ¿Sí? ¿Por qué estos bichos son proyectores? Bueno, porque al cuadrado este tipo es igual a sí mismo, eso es fácil verlo. Lo mismo que el P menos al cuadrado me da P menos. ¿Sí? Porque la suma de los dos me da la identidad, me da todo. ¿Sí? La suma cuando yo tengo un espacio y divido en proyectores, la suma de todos me tiene que dar todo el espacio. Y esta última es una consecuencia también de las anteriores, que si proyecto sobre un subespacio y después proyecto sobre el otro, es una proyección ortogonal y por eso me da 0. ¿Tá? Todo eso sale de esta definición y de estas propiedades, nada más que eso. ¿Sí? Pero bueno, básicamente por esto es que son proyectores. ¿Sí? Todo lo que satisfaga esto matemáticamente son proyectores. Entonces, fíjense en particular que el proyector, ¿sí? Cuando yo lo estoy multiplicando por una gama, me va a cambiar de identidad si lo quiero pasar para el otro lado. ¿Sí? Por la propiedad de que la gama 5 anticonmutaba, fíjense. Si yo escribo gamma mu por el P+, me queda gamma mu por 1 más gamma 5 dividido 2. Supónganse que ahora yo quiero hacer pasar la gamma mu para el lado derecho. A la identidad la pasa de largo, no pasa nada. Pero cuando quiero hacer saltar el gamma mu con el gamma 5 como anticonmuta, me levanto un signo menos. O sea que para pasar el gamma mu del lado derecho, acá me quedó un P menos. O sea que gamma mu por P más es P menos por gamma mu. ¿Sí? O sea que si yo quiero conmutar, cambiar de lado, un proyector P más con un gamma mu, el P más se va a transformar en P menos. Y al inverso, el P menos se va a transformar en el P más. ¿Tá? Es una propiedad importante. Entonces, bueno, como son proyectores, uno agarra y define la proyección. ¿Tá? Entonces defino spinor right como el P más aplicado al psi, spinor left como el P menos aplicado al psi. Ahora, fíjense que esto, digamos, depende del libro que ustedes lean. Hay algunos que a este P más y P menos lo definen como PR y PL. Yo les puse P más y P menos. Y este spinor de acá lo defino como right y como left. Puede ser un poco confuso el hecho de que cuando yo estoy pensando ahí en términos de right y left, por ejemplo, puede parecer que estoy hablando de helicidad. Pero como ustedes ya saben, quiralidad y helicidad no son lo mismo. ¿Sí? Son casi lo mismo en el límite ultrarrelativista nada más, ¿sí? Cuando la masa de mis espinores es 0. Pero si no, no son lo mismo. En particular, como habían visto la clase pasada con Matías, cuando yo estoy pensando en términos de helicidad, ¿sí? El aplicarle el P más a una solución de energía positiva, a una partícula, me va a dar la parte right de la partícula, pero me va a dar la parte left de la antipartícula. ¿Sí? Entonces, por un poco de abuso, yo voy a definir que aplicado sobre un spinor genérico, el P más me va a dar un psi right, y el P menos aplicado sobre un spinor genérico me va a dar el psi left. Pero después cuando yo especifique si esto es partícula o es antipartícula, voy a decir, bueno, no, para el P más a partícula me da una partícula right. Pero el P más a una antipartícula me da una antipartícula left. ¿Tá? La operación para antipartícula es al revés. ¿Sí? Pero bueno, en particular, esto significa que un spinor genérico, ¿sí? Como P más P menos es igual a la identidad, entonces yo puedo poner una identidad acá adelante y descomponer el spinor, cualquier spinor lo puedo descomponer en una parte right y en una parte left. ¿Sí? Ahora fíjense, además de la relevancia física que tiene la quiralidad, que discutían hoy en la teórica también, de su semejanza con la helicidad en el límite ultrarrelativista, etc., hay otra particularidad de la quiralidad que tiene que ver con lo siguiente. Fíjense, veamos cómo es la quiralidad explícitamente en las distintas representaciones. Si yo agarro la representación de Dirac, que como habíamos dicho dos clases atrás, es la representación donde mejor puedo llegar a entender el límite no relativista de la ecuación de Dirac. Entonces, gamma 5 uno la construye, porque es I por gamma 0, gamma 1, si la representación de Dirac me dice cuáles son las gamma 0, 1, 2 y 3,
las multiplico todas por I, gamma 5 me queda esto. ¿Sí? Me queda, bueno, también se descomponen en bloquecitos, 0 identidad, identidad 0. O sea que si agarro el proyector P+, que es 1 más gamma 5 de 2, o el P menos 1 menos gamma 5 de 2, me quedan estas dos matrices. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo estas dos matrices, P o P menos, las actúo con ellas sobre un espinor con dos componentes superiores y dos componentes inferiores, está clarísimo que estas matrices de acá me las mezclan completamente. Las componentes de abajo y las de arriba me quedan mezcladas. ¿Sí? En cambio, si yo escribo la matriz gamma 5 en la representación de Weyl, fíjense que la gamma 5 en ese caso es diagonal. ¿Tá? Me queda menos la identidad en este bloque diagonal, identidad en este bloque diagonal. Si ustedes hacen 1 más gamma 5 dividido 2, me queda esto, lleno de ceros por todos lados. Si hacen 1 menos gamma 5 dividido 2, me queda esto. ¿Sí? Entonces fíjense, si ustedes con este operador P+, actúan sobre un espinor de 4 componentes, este P+ me va a seleccionar las componentes de abajo. ¿Tá? Y el P- me va a seleccionar las componentes de arriba. ¿Sí? Y hace dos clases, justamente, nosotros estábamos viendo que cuando yo usaba la representación de Weyl, me daba cuenta que ante rotaciones y ante bus, ante cualquiera de los dos, las componentes de arriba solo se mezclaban con las componentes de arriba y las componentes de abajo solo se mezclaban con las componentes de abajo. Entonces, en la representación, en la base de las matrices de Dirac de Weyl, ¿sí? Componente de arriba y componente de abajo tenían el sentido de ser las representaciones irreducibles del grupo de Lorentz. ¿Tá? Entonces, fíjense, otra de las interpretaciones que le puedo dar a estos proyectores, ¿sí? a proyectar en espacios de quiralidad bien definida, es justamente a proyectar en espacios que son irreducibles ante transformaciones de Lorentz. ¿Tá? Algo que es bastante obvio cuando lo veo en la base de Weyl y que no es para nada obvio en la base de Dirac. ¿Tá? Porque en la base de Dirac estos proyectores me mezclan todo, arriba y abajo, no entiendo nada, pero está bien, nosotros vimos que Lorentz que las transformaciones de Lorentz en general en la base de Dirac mezclaban componentes, entonces no podía entender muy bien si había una representación irreducible subyacente. Pero cuando lo veo en Weyl es clarísimo. La quiralidad es diagonal, entonces al ser diagonal estos proyectores me proyectan en subespacios separados, ¿sí? De manera tal de que interpreto, en la base de Weyl puedo interpretar perfectamente que las componentes de arriba del espinor son las componentes left, las componentes de abajo del espinor son las componentes right, y que son representaciones irreducibles del grupo de Lorentz. ¿Tá? Entonces, si yo no quisiera trabajar, digo, no me gusta la representación de Weyl, porque tiene un límite no relativista muy confuso, entonces no quiero trabajar con Dirac. Pero yo te digo, bueno, pero pará, descomponeme el espinor en sus representaciones irreducibles, que no son la parte de arriba y la de abajo, es más complicado. Ah, bueno, no, sí, pero puedo usar los proyectores de quiralidad. ¿Tá? Porque la quiralidad bien definida es la que me da las cosas que, digamos, los subespacios de los espinores que transforman como representaciones irreducibles del grupo de Lorentz. ¿Tá? ¿Alguna pregunta sobre esto? Matías, Sí. entonces la parte de antipartícula del espinor siempre queda definida por la quiralidad right. ¿Cómo? La parte de antipartículas definida, o sea, la parte de antipartículas del espinor queda siempre en quiralidad right. No, no, porque justamente ahí estás mezclando las dos nociones. Ah, ok. Fíjate, digamos, cuando vos usás la representación, la base de Dirac, la ventaja que tenía era justamente medio la que acabas de decir vos. Las componentes de arriba, para solución de energía positiva, las componentes de arriba eran fuertes y las de abajo eran débiles. Y para soluciones de energía negativa, al revés. ¿Tá? Ahora, esa es la ventaja de la base de Dirac. Eso en Weyl no está. ¿Tá? Las componentes débiles y fuertes en el límite no relativista están todas mezcladas. ¿Tá? Pero lo que no está Ah, mezclada son las componentes de quiralidad right y left. Y en cambio, en Dirac tenés separadas componentes débiles y fuertes del espinor en el límite no relativista, pero tenés mezclada la quiralidad. ¿Tá? Entonces, una tiene una ventaja sobre la otra, pero son las ventajas opuestas. ¿Entendés? buenísimo. ¿Tá? Entonces, si yo proyecto usando, por ejemplo, estoy en la base de Weyl y proyecto en left y right, que es fácil porque es la componente de arriba y las componentes de abajo, a su vez, para espinores left, para los de arriba o para los de abajo, tendré soluciones de energía positiva y negativa. ¿Tá?
Bien. Entonces, fíjense, justamente yo estoy diciendo que esos proyectores me proyectan en subespacios de quiralidad bien definida. ¿Por qué? Porque si yo agarro gamma 5 y actúo sobre lo que yo definí como spinor right, me va a dar el spinor right. Y si actúo con gamma 5 sobre lo que definí como spinor left, me va a dar menos el spinor left. Eso es fácil de ver. ¿Sí? Gamma 5 actuando sobre el psi right es gamma 5 por el 1 más gamma 5 dividido 2 actuando sobre el psi, que es la definición del psi right. Meto este gamma 5 dentro de este paréntesis y me queda gamma 5 más gamma 5 al cuadrado. Gamma 5 al cuadrado vale 1, esas son las primeras propiedades que vimos. Entonces esto me quedó 1 más gamma 5 dividido 2 por el psi, y esto es el psi right. Entonces gamma 5 por el psi right es psi right, o sea que psi right es autoestado de gamma 5 con autovalor 1. ¿tá? Si hago lo mismo con el psi left, me queda gamma 5 por el psi left, que es gamma 5 por 1 menos gamma 5 dividido 2 actuando sobre el psi. Meto adentro este gamma 5 del paréntesis y me queda gamma 5 menos gamma 5 al cuadrado. Gamma 5 al cuadrado vale 1. Entonces me quedo gamma 5 menos 1 dividido 2 actuando sobre el psi, y eso es menos psi left. O sea que el psi left es autoestado de gamma 5 con autovalor menos 1. ¿tá? En ese sentido, estas proyecciones me separan en subespacios de quiralidad bien definida, de quiralidad más 1 y quiralidad menos 1. En particular, fíjense que de haber hecho esta operación acá y esta operación acá, nos damos cuenta que el proyector, el P+, por gamma 5 me da siempre el P+, que es lo que vimos en la cuenta de arriba, y en cambio el P- por gamma 5 me da menos P-, ¿tá? Con un pequeño corolario de algo que voy a usar más adelante, pero que lo observé acá haciendo estas dos cuentas. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el psi techo? ¿sí? Hasta ahora vimos cómo podemos descomponer un espinor de Dirac en espacio de quiralidad bien definida, etc. ¿Qué pasa con el psi techo? ¿sí? Entonces, agarremos lo que yo definí como psi right, que era aplicar el proyector P+ sobre la psi, y dagueo esta ecuación. ¿sí? Si dagueo esta ecuación, bueno, acá a la izquierda me va a quedar lo que yo llamé psi right dagueado, y acá a la derecha tengo que invertir esto y poner psi daga por P más daga, pero P más daga es P más, ¿está? P más es hermítico, P más es hermítico, P menos es hermítico. ¿De dónde viene eso? K más 5 es hermítico. ¿Cómo? Que una pregunta, ¿todo esto lo estás haciendo siguiendo la representación de Bail? No, en absoluto, nada. Lo único que hice con la representación de Bail es este cuadrito chiquitito en rojo de acá abajo para contarte un par de ideas, pero nada más. Todo lo demás es Dirac. Todo lo demás, no, todo lo demás es cualquier cosa. Ah, vale para todo, claro. Obvio, vale para cualquier cosa. Solo en este cuadro te dije, en Dirac pasa esto, en Bail pasa esto otro. Pero porque te quise mostrar explícitamente cómo eran. Pero todo el resto, todo esto, este corolario, y lo que estoy escribiendo acá, no depende de la base que esté usando para la matriz de Dirac. Entonces dagueo, me queda psi right daga por psi daga por P+. Fíjense que el P+ dagueado es P+, P- dagueado es P-. ¿Por qué? Porque gamma 5 dagueado es gamma 5 es hermítico. Entonces, como quiero construirme los psi techos, multiplico esta ecuación de acá por gamma 0 a la izquierda. Bueno, quise decir hacia la izquierda, o sea, viniendo de la derecha el gamma 0. Está medio confuso. ¿Sí? Bueno, no sé si ustedes por el espejo que deben ver de mi cámara están entendiendo, pero... no, el espejo lo veo yo. Multiplico desde la derecha con un gamma 0 a esta ecuación de los dos lados. ¿sí? Del lado izquierdo me queda, bueno, la psi right daga por la gamma 0. Del lado derecho me queda psi daga P+ por gamma 0. Fíjense que quiero este gamma 0, lo quiero pasar para la izquierda. ¿sí? Ahora, habíamos dicho que el P+ o el P- al lado de un gamma, si yo los quiero dar vuelta, cambian su identidad. El P+ se transforma en P- y el P- se transforma en P+. ¿tá? Entonces, si yo quiero pasar este gamma 0 para acá, el P+ se va a convertir en un P-, como escribí acá. ¿sí? Y acá hay un error, porque acá no debería haber puesto psi techo, acá debería haber puesto psi daga. Esperen que lo escribo para que se entienda, después si no se los corrijo. Este de acá es psi daga, no psi techo. ¿Está? Entonces me quedó psi daga gamma 0 por el P-, el P+ se cambió a un P-. Psi daga por gamma 0 era nuestra definición de psi techo. ¿sí? Psi techo. Entonces me quedó psi techo por P-.
Y este psi right daga por gamma 0 es lo que yo voy a definir como psi right techo, ¿tá? Por consistencia. Entonces fíjense que psi right techo es, perdón, sí, psi right techo es psi techo y no por el P más, sino por el P menos, al revés. ¿Tá? ¿Se entendió esto? O sea, si P menos me da psi left y P más me da psi right, para los techos es al revés. Psi right techo le tengo que multiplicar a la derecha por un P menos y al revés, obviamente. Esperen que saco esto. Y al revés, obviamente, al psi left me va a quedar como el psi techo por el P más. ¿Tá? Pero en definitiva, siguen siendo dos proyecciones vistas al revés, multiplicadas del lado izquierdo, de manera tal de que, como sé que P más y P menos suman 1, cualquier psi techo que yo tenga lo voy a poder descomponer en términos de psi techo más, psi techo left y psi techo right. ¿Tá? Esperen que veo cómo borrar las anotaciones. Clear all drawings. Ahí está. Bien. Perdón, Matías, Sí, fuiste un poquito rápido en un momento. El tema de que fui rápido, el pero gamma me mandó una pasa cagada acá. ¿Cómo? ¿no? No te escuché. La parte en donde el gamma 0 pasa a la izquierda del P más y transforma Sí, en un P menos es porque gamma 0 anticomuta con gamma 5, ¿no? exacto. Fue una de las primeras propiedades que vimos, que el P más cambia de identidad cuando lo paso por arriba de cualquier gamma. Y el P menos también. ¿Está? Claro, perfecto. Bien. Lo único que hay un error acá. Este psi techo debía ser una psi daga. ¿Ok? El paso siguiente es psi techo. Corríjanlo ustedes. Bueno. Entonces, fíjense. Acuérdense que psi techo psi era un escalar. ¿Sí? Habíamos ya discutido que ese tipo era un escalar. Ahora, supónganse que agarro y psi techo lo escribo con psi techo right más psi techo left. Siempre puedo hacer eso. Y psi lo escribo como psi right más psi left. ¿Sí? Expando y esto me quedan 4 productos distintos. ¿Sí? Pero ahora cada uno de ellos, ¿sí?, lo escribo en términos de su definición. Habíamos visto que psi techo right era P menos por psi techo y que psi right era P más por psi. Psi techo left era psi techo por P más y psi left era P menos por psi. Psi techo right era psi techo por P menos y psi left era P menos por psi y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, descompuse todo en términos de cómo es por su definición psi left y psi right. Fíjense que en estos dos, este y este, que tienen psi right y psi left, me quedó P menos por P más y P más por P menos. Y ahí hemos visto que P más por P menos es 0. ¿Sí? Uno lo puede ver explícitamente. Básicamente te queda 1 menos gamma cuadrado, 1 menos gamma 5 cuadrado, perdón, y gamma 5 al cuadrado es 1, o sea, 1 menos 1 es 0. O sea que estos tipos se mueren. O sea que solo me sobreviven estos dos. Porque acá me quedó P menos por P menos, que no puedo decir que sea 0 eso, y acá P más por P más, que no puedo decir que sea 0 eso. O sea que el producto psi techo por psi se puede descomponer en psi techo right por psi left más psi techo left por psi right. ¿Está? Este es un punto. Este tipo de cosas nos van a ser útiles más adelante, van a entender un poco por qué más adelante, pero ténganlo presente. Esto lo puedo descomponer y ver que se escribe de esta manera, donde me aparecen los términos cruzados right left right, pero no me aparecen left left ni right right. ¿Está? Ahora supónganse que quiero estudiar lo mismo para psi techo gamma 5 psi. ¿Sí? Psi techo gamma 5 psi, si psi techo psi es un escalar, no es difícil ver que psi techo gamma 5 psi es un pseudo escalar. ¿Sí? ¿A qué me refiero con un pseudo escalar? A que si yo hago una rotación o un boost, este tipo de acá no va a transformar, en ese sentido es un escalar. Pero es un pseudo escalar en el sentido de que si yo hago una transformación de paridad, este bicho de acá cambia a menos este bicho de acá. ¿Está? Por eso es un pseudo escalar. ¿Sí? Entonces, si ustedes agarran y hacen psi techo gamma 5 psi techo y descomponen el psi techo como psi right más psi left y el psi como psi right más psi left de la misma manera que como lo hicimos recién más arriba, ¿sí? Fíjense que acá, acá les va a quedar P menos por gamma 5 por P más, ¿sí? Y acuérdense, en el corolario chiquitito que yo les había puesto una página antes, P menos por gamma 5 era menos P menos. ¿Sí? Y entonces me va a quedar menos P menos por P más, y eso va a ser 0. P más por gamma 5 era P más,
Entonces P más por P menos me va a quedar 0. Entonces estos dos términos nuevamente se cancelan. Ahora, fíjense que estos de acá, que son los que no se van a cancelar, P menos por gamma 5 es menos P menos, ¿sí? O sea que me quedó menos psi techo P menos por psi. Y P más por gamma 5 era más P más. O sea, me queda psi techo P más por psi. Ahora, reescribiendo quién es P más actuando a izquierda acá y P más actuando a derecha acá, lo mismo con esto, llego a psi techo L psi R menos psi techo R psi L, ¿sí? Entonces fíjense que esta es la combinación opuesta de lo mismo que había escrito acá arriba. Me quedó con left y right cruzado, ¿sí? Pero en vez de sumado me quedó restado. ¿tá? Entonces, este tipo de acá es un invariante de Lorentz ante rotaciones y boost. Este tipo de acá también es un invariante de Lorentz ante rotaciones y boost, pero este ante paridad transforma en sí mismo y este en paridad transforma en menos sí mismo. ¿sí? Ahora, en términos de lo que son rotaciones y boost, como este es un invariante, y este es un invariante, y esta es la suma de dos cosas, y esta es la resta de dos cosas, cada una de estas cosas es un invariante entre rotaciones y boost. ¿tá? Lo que no es un invariante de paridad. ¿Se entiende? Como acá llegué que un invariante de Lorentz era la suma de dos cosas, y un invariante de Lorentz la resta de dos cosas, cada uno de ellos es un invariante de Lorentz ante rotaciones y boost. ¿tá? Uno podría preguntarse qué pasa cuando miro la corriente. ¿no? La corriente que nosotros habíamos definido, la JMU, que discutimos que se conservaba, que discutimos que se transformaba como un cuadrivector, que uno puede ver que sus componentes espaciales, la parte espacial de este cuadrivector, transforma como un vector ante paridad. ¿tá? Entonces, este bicho de acá, uno hace el mismo ejercicio que le hice en la página anterior para el escalar y para el pseudoescalar, y ve que efectivamente, producto de que hay una gamma mu acá en el medio, lo que me termina mezclado ya no es right con left y left con right, sino que me quedo right con right y left con left. ¿sí? O sea que este tipo de acá no me mezcla las quiralidades. ¿sí? Y por último, y después les quiero mostrar una cosa que tengo escrita en el pizarrón, uno también puede definir, y esto nos va a ser útil eventualmente, lo que se llama una corriente axial, ¿sí? que es esta de acá, es igual a la corriente que ya conocíamos, pero con un gamma 5 acá metido. ¿sí? Uno puede ver que este objeto de acá, ante rotaciones y boost, transforma como un cuadrivector. Lo único que sus componentes espaciales transforman como un pseudo vector ante una transformación de paridad. ¿tá? O sea que en algún sentido esto es un pseudo cuadrivector. ¿sí? Ustedes agarran este bicho de acá, hacen la descomposición de psi techo y de psi en términos de psi right y psi left, se fijan qué partes de toda esa descomposición sobreviven y nuevamente sobrevive right right y sobrevive left left, pero ahora me quedó nuevamente un signo de diferencia con el de arriba. ¿sí? Entonces, si este tipo de acá transforma como un cuadrivector ante rotaciones y boost, y este tipo de acá transforma de esta manera transforma como un cuadrivector ante rotaciones y boost, pero uno se escribe como la suma de dos cosas y otro se escribe como la diferencia de dos cosas, entonces cada una de esas cosas transforma como un cuadrivector ante rotaciones y boost. ¿tá? Pero tienen propiedades particulares ante transformaciones de paridad, por ser este un cuadrivector y este un pseudo cuadrivector. ¿tá? Fíjense, esta es la ecuación de Dirac acoplada a un campo electromagnético, que es de hecho el punto de partida, si quieren, básicamente el ejercicio que tienen que entregar el lunes que viene, que no es más que haber agarrado, como les conté en el mail que les mandé ayer, la derivada ordinaria y shiftearla con un campo, ¿sí? Y esta es la ecuación de Dirac acoplada a ese campo. Este va a ser el campo mu de Maxwell, por ejemplo. Uno puede ver que incluso en esta versión de la ecuación de Dirac, la ecuación de conservación para la JMU, esta de acá, sigue valiendo. ¿tá? Corriente se conserva incluso cuando el campo está acoplado a este campo electromagnético. Esto va a valer siempre. Pero esta de acá, ¿sí? que les acabo de definir, la corriente axial, que tiene este gamma 5 de acá, se conserva solo si no tiene masa, solo si la masa de esta ecuación es nula. ¿tá? Ahora, antes de seguir, esto se lo dejo como ejercicio, no es difícil de probarlo, es agarrar la ecuación de Dirac y agarrar la ecuación de Dirac traspuesta conjugada, ¿sí? o sea, definida para psi techo,
que era transponer y conjugar esto y multiplicar por gamma 0 adecuadamente para llegar a la ecuación para psi techo, agarrar la definición de la corriente vectorial esta y la corriente axial, que es esta, tomar la cuadridivergencia y esta ver que siempre se conserva y esta ver que solo se conserva si la masa es 0. ¿Tá? O sea, si la masa es 0, básicamente este término es el que no me permite que se conserve. Poniéndolo a 0 puedo lograr que se conserve. Antes de pasar a la página quiero comentarles algo que tengo escrito en el pizarrón, porque justo fue algo que dijo Gustavo hoy, entonces dijo seguramente eso se lo van a contar en la práctica, así que ya se los cuento ya. Pensé que lo íbamos a ver un poco más adelante, pero se los escribo ya. ¿Se ve bien ahí el pizarrón? ¿Se ve bien? ¿Está bien que me conteste? Sí, está bien. Sí, ahí se ve bien. Genial. Si quieren, me quedo ahí 2 segundos, sáquenle foto, así les queda también con sus apuntes o como sea. Así puedo explicar y tachonear y lo que sea. Bien. Entonces, fíjense, nosotros sabíamos que nuestros espinores se pueden descomponer en su parte right y en su parte left, ¿tá? Porque tenemos esos proyectores cuya suma es 1, o sea que expanden todo el espacio y me pueden descomponer cualquier espinor en términos de su quiralidad, ¿sí? Ahora, cuando nosotros pensamos en términos de quiralidad, y pusimos right y left a esas cosas, nosotros vimos que en el límite ultrarrelativista, ¿sí? Quiralidad se me cayó el marcador. En el límite ultrarrelativista, quiralidad era lo mismo que helicidad para partículas y era lo opuesto a helicidad para antipartículas. ¿Se acuerdan? Incluso en la clase pasada, ¿sí? Fíjense, habíamos pensado de la siguiente manera. Cuando yo estoy hablando de un espinor genérico, ¿sí? Si yo lo proyecté sobre su espacio con el P+, ese tipo yo lo llamé psi-R, ¿sí? Psi-right. Ahora, si ese psi es una solución de energía positiva, o sea que representa una partícula, a ese tipo lo voy a llamar U-right, porque U, para acordarme que las de U son energía positiva y B son energía negativa. Y que su helicidad, ¿sí? Si quieren, el límite ultrarrelativista, va a coincidir con su quiralidad. ¿Tá? En cambio, cuando yo piense en antipartículas, ¿sí? Si yo tengo un espinor genérico psi-right, pero ahora me enfoco en una solución de energía negativa, o sea, lo que yo estoy pensando que es una antipartícula, como su helicidad y su quiralidad en el límite ultrarrelativista son opuestas, lo que para mí es un psi-right, en términos de una solución de energía negativa, es una antipartícula left. ¿Está bien? O sea, es al revés. ¿Sí? Lo mismo para psi-left. ¿Sí? Si estoy pensando en términos de solución de energía positiva, las U's, entonces un psi-left, un psi proyectado en su espacio de quiralidad negativa, en el límite ultrarrelativista lo puedo pensar como una partícula, ¿sí? Con helicidad left. En cambio, cuando hago eso para una solución de antipartícula, va a ser una antipartícula con helicidad right. ¿Se dan cuenta? Entonces, recién cuando nosotros vimos las corrientes, vimos que en la corriente vectorial, la corriente común y corriente, la vectorial que se conserva siempre, independientemente del valor de la masa, las combinaciones correctas que iban en psi techo psi eran psi techo right, psi right, y psi techo left y psi left. ¿Sí? Entonces, si yo quiero pensar en ese sentido, si al mezclar partículas con antipartículas, ¿qué quiralidades posibles aparecen en estas corrientes? Tengo que recordar que la quiralidad para solución de energía negativa, o sea, para soluciones B, la interpreto al revés. ¿Tá? Entonces, en psi techo right, psi right, por ejemplo, si yo quiero meter ahí partícula-antipartícula, tengo dos posibilidades, fíjense. Antipartícula left, partícula right, partícula right, antipartícula left. ¿Tá? Estas son las dos cosas que no se anulan en este tipo de productos. ¿Sí? En cambio, si yo tengo, en el otro caso, que yo tengo psi techo left, psi left, como las proyecciones left de los espinores en términos de las antipartículas son antipartículas con helicidad right, entonces las dos combinaciones que no se anulan son estas de acá. ¿Sí?
Después obviamente estarán las combinaciones también de corriente donde tengo solución partícula-partícula o antipartícula-antipartícula. Pero yo acá en particular les escribí las que venían con partícula-antipartícula. ¿Por qué? Porque bueno, justamente venía a cuento del comentario que hizo el profesor hoy en la clase, que es que en el proceso de aniquilación de partículas, las partículas que se aniquilan, por ejemplo, un electrón y un positrón, se aniquilan siempre con helicidad opuesta, ¿tá? O con quiralidad opuesta, si quieren, ¿sí? De manera tal de crear un estado que va a tener una helicidad justamente en +1 o -1, que va a ser el fotón, ¿tá? Entonces el profesor dijo, después en la práctica van a ver por qué, pero estas corrientes solamente acoplan partícula-antipartícula de quiralidad opuesta, es esto, ¿tá? De helicidad opuesta, y es esto de acá, justamente. Viene del hecho de que estas corrientes vienen siempre con psi-right, psi-right, o psi-left, psi-left, ¿sí? Nunca va a venir psi-right con psi-left o psi-left con psi-right, porque ya vimos que esos son 0, ¿tá? Y como el campo electromagnético se va a acoplar a estas corrientes eventualmente, cuando empecemos a ver las interacciones, cómo funcionan, de hecho el campo electromagnético se va a acoplar acá, como ya se los escribieron en la teórica. Entonces justamente va a preservar la quiralidad en ese sentido, en este sentido de acá. ¿Tá? Fíjense que acá no lo escribí, pero supónganse esta combinación de acá, que es la que escribí arriba. En el caso de acá arriba, acá les escribí las posibilidades que tenía si yo elegía partícula-antipartícula o antipartícula-partícula. Ahora, supónganse que yo elijo dos soluciones partícula-partícula. ¿Sí? Entonces, si yo elijo partícula-partícula, acá será right con right. O si elijo antipartícula con antipartícula, acá será antipartícula left, antipartícula left. ¿Sí? Entonces, en los procesos de aniquilación, que van a estar representados de esta manera, se aniquila un electrón y un positrón left y right, o right y left, ¿sí? Y en cambio, en un proceso de dispersión, donde entra un electrón y sale un electrón, o entra un positrón y sale un electrón, si entra left, sale left, si entra right, sale right. ¿Tá? Pero eso lo vamos a ver mejor cuando dibujemos diagrama de Feynman. Bueno, entonces, dicho esto, vuelvo a ver si hay alguna pregunta. ¿Por qué más y menos y no left y right? ¿Qué cosa? Es de hace media hora la pregunta. Ah, perdón. Supongo que te referís a los proyectores, porque estrictamente hablando, por cómo lo definí, el proyector es un proyector que me dice, me separa en espacios de quiralidad bien definida, con quiralidad +1 y quiralidad -1, que son los autovalores que te quedan posibles para el operador quiralidad, ¿tá? Que no, tiene esos autovalores. En particular, como ya vimos, en el límite ultrarrelativista, quiralidad coincide con helicidad para soluciones tipo partícula, y quiralidad es menos helicidad para soluciones de antipartícula. ¿Tá? Bien. Entonces, vuelvo a compartir. Acá. Bien. Entonces les decía, como ejercicio, muestren ustedes, usando la ecuación de Dirac acoplada. ¿Por qué la ecuación de Dirac acoplada al campo A y no la anterior? Bueno, porque eso es un poco más general, se puede mostrar también para la anterior, pero si ustedes lo pueden ver para esta, mejor todavía. Pueden ver que la corriente se sigue conservando, como ya lo demostramos antes, siempre, con esta ecuación, y que la corriente axial, que les definí un poco más arriba, se conserva solo si la masa es nula. ¿Tá? En particular, fíjense, nosotros habíamos visto 2 clases atrás que si yo escribía la ecuación de Dirac en la base esa que les conté, la base de Weil, que era la base donde quedaba bien claro cuáles eran las representaciones irreducibles del grupo de Lorentz, habíamos visto que si agarramos esa base, la base de matrices de Dirac en la base de Weil, y escribíamos la ecuación de Dirac por bloques, y multiplicábamos los bloques por la parte de arriba y por la parte de abajo, el espinor, etc.,
me quedaban ecuaciones que estaban acopladas, pero que estaban acopladas por culpa de la masa, nada más. Y dijimos, si la masa no estuviera, si la masa fuera nula, en esta base, en la base de Weyl, veríamos perfecto dos ecuaciones completamente desacopladas. Que es un poco lo que también vieron en la teórica hoy. En la teórica hoy Gustavo partió al revés, dijo, vamos a suponer que tengo una partícula sin masa, ¿sí? Y planteó el problema inicial como lo planteó Dirac, que decía, bueno, quiero una ecuación lineal en derivadas de la posición y derivadas del tiempo, de manera que la relación de dispersión sea la relación de dispersión relativista usual, común y corriente. Y entonces uno llega a que, bueno, en vez de necesitar matrices de 4x4, necesita matrices de 2x2, porque 4x4 ya es demasiado, y ve que hay dos selecciones posibles, y esas dos selecciones posibles me dan dos ecuaciones de Dirac posibles, y esas dos ecuaciones de Dirac posibles son justamente lo que nosotros, dos clases anteriores, habíamos visto como, pensado al revés, decir, bueno, agarro mi ecuación de Dirac con matrices de 4x4, elijo esta representación particular, la de Weyl, escribo las ecuaciones por bloques, y veo que cuando la masa es cero, me quedan desacopladas. O sea que es lo mismo que estaba contando Gustavo, pero pensado del otro lado. ¿Tá? Pero bueno, si yo no me quiero casar con ninguna representación, como yo les contaba antes, justamente, proyectar sobre espacios de quiralidad bien definida es proyectar sobre espacios de representaciones irreducibles del grupo de Lorentz. Entonces, si yo agarro la ecuación de Dirac y la proyecto, lo que me debería pasar es que justamente pueda haber el mismo fenómeno que antes lo pensé por bloques porque lo estaba viendo específicamente en la base de Weyl, ahora lo veo en términos genéricos. ¿Sí? Entonces, fíjense, agarro la ecuación de Dirac, en particular acoplada, solo para ser un poco más general, y le aplico el operador de P más a la izquierda. ¿Sí? Cuando aplico P más a la izquierda sobre este término de acá, acá me choco con la gamma mu. ¿Sí? P más, pum, se choca con la gamma mu. Acá en el segundo término también me choco con la gamma mu. Acá no me choco con nada, me queda P más por la psi. Entonces P más por la psi, pum, me queda lo que yo definí como psi r. ¿Sí? Ahora, acá cuando P más se chocó con la gamma, y P más se chocó con la gamma, habíamos dicho que el P más podríamos cambiarlo con la gamma, pero me quedaba como P menos. ¿Tá? Entonces lo doy vuelta, me queda como P menos, entonces me queda P menos actuando sobre psi. Y acá también. P más lo doy vuelta, lo paso por arriba de la gamma mu y me queda P menos actuando sobre la psi. Entonces llegué a esta ecuación donde acá me quedó psi left, pero acá me quedó psi right. Si hago lo mismo, agarro esta ecuación, pero aplico el P menos izquierda, me queda esta segunda ecuación, psi right, psi left. ¿Sí? Entonces, claramente, la ecuación de Dirac acopla espinores left y espinores right, o espinores, si quieren ustedes, de quiralidad más 1 y de quiralidad menos 1, solo a través de la masa. ¿Sí? Porque si la masa fuera 0, me hubiera quedado una ecuación desacoplada para el spinor left y una ecuación desacoplada para el spinor right. ¿Tá? Que es el mismo fenómeno que en particular nosotros observábamos usando la base de Weyl cuando descomponíamos en la parte de arriba y la parte de abajo los espinores. Pero acá lo estamos viendo genéricamente, todo esto vale para cualquier base, estamos viendo el fenómeno ya no desde el punto de vista de cómo escribirlo en términos de una base, sino desde el punto de vista mucho más general. ¿Qué es lo que me desacopla la ecuación cuando la masa es 0? La quiralidad. ¿Tá? Y bueno, eso es todo lo que quería contar hoy. ¿Preguntas? No, creo que ninguna. Bueno, ¿había algún ejercicio para este lunes? Guido Amenara. Guido, ¿vos no estás en un grupo con un conjunto de estudiantes? Supongo que sí. Y tipo, no charlas con ellos, me imagino ya deberían estar pensando cuál es el ejercicio de la clase que viene. El lunes que viene. De hecho, les escribí un mail ayer que se los mandé a todos. Me imagino que te habrá llegado a vos también, Guido, contando que había un typo en el ejercicio que justamente tienen que entregar el lunes que viene, que es el ejercicio... El ejercicio 7.
Ejercicio 7 de esta guía. ¿Ok? Pero fíjate los mails, porque hay un typo, hay una I mal escrita en la ecuación que aparece en el enunciado del ejercicio, que te puede generar la mínima confusión, por ahí te das cuenta, ¿no? Pero fíjate los mails que yo te lo aclaro bastante ahí. ¿No? Bueno, paro la grabación.